Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar otro tema relacionado con la probabilidad que se llama pues inferencia estadística. Este tema de inferencia estadística tiene que ver con algunos conceptos que tenemos que tener claros a la hora de interpretar los problemas, ¿de acuerdo? Bien, el primer concepto que vamos a ver dentro de la inferencia estadística es el concepto de variable aleatoria, ¿de acuerdo? Variable aleatoria. La variable aleatoria, nosotros la vamos a denotar como una X mayúscula, ¿vale? ¿Y qué es la variable aleatoria? Una variable aleatoria es una característica, de, digamos, dentro del espacio muestral, una característica observable en la realización de un experimento aleatorio en un espacio muestral, ¿vale? Ya sabéis que el espacio muestral está asociado a un experimento aleatorio. O sea que la variable X es una característica observable en un espacio muestral. Esta característica debe de ser medible, porque dado que esa variable estadística X es una aplicación de las partes del espacio muestral en los números reales. No es una probabilidad, ¿vale? La variable la variable aleatoria no es una probabilidad, es valores numéricos que se asocia, valores numéricos asociables a los sucesos de un espacio muestral. Por ejemplo, repito, que la variable aleatoria no es una probabilidad, son números reales. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos monedas, lanzo dos monedas, ¿vale? Y cuando lanzo dos monedas, dos monedas que ya sabéis, tenemos cara o cruz. Ese sería nuestro, digamos, de cada moneda, yo tengo una cara y una cruz. El espacio muestral asociado, exactamente, pues sería cara a cara, por ejemplo, cara cruz, cruz cara y cruz cruz, ¿vale? Ese sería nuestro espacio muestral. Pues bien, dado ese espacio muestral, sea la variable aleatoria, pues el número de caras, sea la variable aleatoria X, que señala el número de caras en el lanzamiento de estas dos monedas, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo lanzo las dos monedas, puede salirme cara a cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. Pues la variable aleatoria que vamos a observar, la variable aleatoria X, que representa el número de caras. Está claro que X, que es el número de caras, sería, pues aquí tendríamos dos caras, aquí sale una cara y aquí también, y aquí sale 0 caras, ¿de acuerdo? O sea, esta es la variable aleatoria. Los números 2, 1, 0 o ordenado, pues sería 0, 1, 2, ¿de acuerdo? Bien, repito, esto no es una probabilidad, esto solamente es una observación que se hace de una característica que se observa dentro de un espacio muestral
asociado a un experimento aleatorio que es en este caso lanzamiento de dos monedas. Si en vez de lanzar dos monedas lanzamos tres y observamos las caras, pues sería, puede haber 0 caras, 1 cara o 3 caras, ¿de acuerdo? Bien, esta es la variable aleatoria. Bueno, pues esa variable aleatoria, nosotros vamos a calcular, o sea, a una variable aleatoria se le puede asociar una función de probabilidad, ¿de acuerdo? Una función de probabilidad asociada a una variable aleatoria, asociada a una variable aleatoria. Se suele poner así pues para reducir las letras, digamos, ¿no? Función de probabilidad asociada a una variable aleatoria. En nuestro caso, pues si una función de probabilidad lo que estamos es calcular las probabilidades asociadas a este hecho. En nuestro caso, pues si nosotros expresamos aquí una tabla fácilmente, pues vemos, aquí pongo la variable aleatoria ordenada, 0 caras, 1 cara o 2 caras, y vamos a calcular la probabilidad asociada a esa variable aleatoria x, ¿vale? Esa probabilidad, ¿qué nos diría? Pues vamos a ver. Cuando sale 0 caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener 0 caras? Es claro que la probabilidad de obtener 0 caras en este experimento aleatorio, pues el espacio muestral sería esa. 0 caras está asociado a el suceso cruz. Aquí no hay caras. Entonces sería 1 sobre 4, un cuarto, porque el espacio muestral tenemos 4 casos. 1 sobre 4. El hecho de que salga una cara, pues puede ser cara cruz o cruz cara. ¿De acuerdo? Cara cruz o cruz cara, tenemos un caso, que es cara. Aquí se observa una cara y aquí también. O sea, tenemos 2 casos sobre 4. 2 de 4. Y el hecho de salir 2 caras, pues sería, 2 caras sería 1 sobre 4. Si yo sumo todas estas probabilidades, me tiene que salir 1, evidentemente, dado que este sería, digamos, la probabilidad del suceso seguro, es decir, la suma me tiene que salir la unidad porque aquí aparecen todos los casos, ¿vale? Bueno, pues esta es la función de probabilidad asociada a la variable aleatoria x. Bueno, si tengo una variable aleatoria y tengo una probabilidad asociada a esa variable aleatoria, está claro que puedo calcular dos características de la variable aleatoria. Cuando hablamos de características de la variable aleatoria, me estoy refiriendo a lo que llamamos media aritmética y a lo que llamamos varianza, incluso la desviación típica. O sea, cuando hablamos de las características de una variable aleatoria, nosotros vamos a observar la media aritmética y la desviación típica, ¿vale? Claro, para calcular la desviación típica de una variable aleatoria necesito calcular la varianza, puesto que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, en este caso vamos a observar las características. Las características de esta variable, aleatoria, pues de repito van a ser dos. La media aritmética, que nosotros le llamamos esperanza de una variable aleatoria, esperanza, que sería, la pondríamos así, esperanza de x, esperanza de una variable aleatoria, que sería pues el sumatorio en este caso de la variable x por la probabilidad. O sea, esto estamos refiriéndonos a una media aritmética, que sería, si yo cojo la variable x y la multiplico por su probabilidad, pues aquí me va a salir, pues 0 por 1 cuarto es 0, 1 por 2 cuartos es 2 cuartos, que es un medio, que puedo poner 0,5, y 2 por 1 cuarto es 2 cuartos, que es un medio, ¿vale? Total, aquí hago la operación y me sale 1. No tiene por qué salir siempre 1. O sea, la esperanza será el número que sea. En nuestro caso, la esperanza sería la unidad, ¿vale? O sea, la fórmula sería esta. La esperanza de una variable aleatoria es
pues multiplicar la variable por su probabilidad y sumamos todos los casos y lo que me salga. Luego tenemos otra que es la varianza. Para calcular la varianza nosotros la vamos a observar como, pues, vamos a llamarle var, varianza de x, y va a ser igual al sumatorio de la variable al cuadrado por su probabilidad menos el cuadrado de la esperanza, ¿vale? Esa sería nuestra varianza, ¿eh? O sea, la esperanza de x cuadrado por la probabilidad menos el cuadrado de la esperanza. Esta expresión es similar a poner la esperanza de x al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, eso sería la varianza de x, sería igual a la esperanza de x cuadrado menos el cuadrado de la esperanza. ¿De acuerdo? Esto es bastante sencillo. Lo único que tengo que calcular en nuestro caso es, pues, expresamos otra columna en la que calculamos x cuadrado y lo multiplicamos por su probabilidad, ¿eh? O sea que sería 0 al cuadrado es 0, por un cuarto sería 0, 1 al cuadrado 1, 1 por 2 cuartos, que es un medio, y 2 al cuadrado es 4, 4 por un cuarto, pues 1, ¿vale? Si sumo, pues me sale estos 0,5, pues 1,5, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la varianza? Pues la varianza sería igual, la varianza de x, ¿eh? La varianza de x sería igual a la esperanza de x cuadrado. La esperanza de x cuadrado, que en nuestro caso sería 1,5 menos el cuadrado de la esperanza. La esperanza era 1, ¿ves? O sea, 1,5 le quito 1 y me sale 0,5, ¿vale? Esta sería nuestra varianza. La varianza asociada a este problema del lanzamiento de dos monedas, y observamos el número de caras que aparece. O sea, es la varianza del número de caras que aparece en el lanzamiento de dos monedas. Si quiero calcular la desviación típica la vamos a observar como S de X. Este va a ser, S de X es la desviación típica, ¿vale? Desviación típica. La desviación típica S de X va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, ¿vale? Pues bien, pues la raíz cuadrada de 0,5, ¿vale? Aproximadamente, nosotros cogemos en este caso la calculadora y calculamos la raíz cuadrada de 0,5, 0,71 aproximadamente, 0,71. Y esa sería nuestra desviación típica, ¿vale? Bien. Lo que tiene que quedar claro en esta parte es qué es la variable aleatoria, en este caso, la variable aleatoria, que es la que estamos observando dentro de lo que es una característica observable en un espacio muestral, que tiene que ser la variable estadística medible, y esa variable aleatoria, pues tiene asociada, la variable aleatoria propiamente dicha no es una probabilidad. Esa variable aleatoria, pues me caracteriza o me puede relacionar con una cierta probabilidad que yo quiero calcular, más sencillo dentro del espacio muestral. Es decir, la variable aleatoria es una característica que se puede observar de un espacio muestral. Si yo lanzo dos monedas, pues el espacio muestral asociado sería ese. De ese lanzamiento que tengo de las dos monedas, pues quiero observar el número de veces que aparece la cara. La cara aparece 0, 1, 2, que ordenado sería una tabla que sería esta, y vamos a calcular una función de probabilidad, que en este caso, pues lo hemos hecho en una tabla. La probabilidad de que salga 0 caras sería 2 cruces, que aquí hay nada más que un caso sobre 4. De que salga una cara, pues hay 2 casos sobre 4, y de que salgan 2 caras,
un caso sobre 4. La suma sale la unidad, aquí siempre tiene que salir la unidad aquí, porque es la suma de todas las probabilidades de esa variable aleatoria. Y luego, a partir de este esquema, pues vamos a calcular dos características importantes, dos características que son pues la esperanza y la varianza. La esperanza y la varianza que luego me van a facilitar el cálculo de la desviación típica, porque realmente dentro de los problemas que vamos a ver, pues vamos a calcular siempre la esperanza y la desviación típica. Para calcular la desviación típica necesito la varianza, ¿vale? Que será la raíz cuadrada, la desviación típica, la raíz cuadrada de la varianza. Bien, esta sería, digamos, el primer paso para estudiar esa inferencia estadística, ¿vale? Bueno, pues con esto nada más os voy a enviar un ejercicio, os voy a mandar una tarea con el fin de que me observéis vosotros una variable aleatoria, observéis cuál es la variable aleatoria y que calculéis la función de probabilidad asociada a esa variable aleatoria y pues las características que son la esperanza y la varianza. Simplemente eso por ahora, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos claro, porque esto lo vamos a ver varias veces. Gracias.